Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Innecesario Podcast. Eh, por ahí estuve ausente una semana, no sé si lo notaron, espero que sí. La verdad es que ya había grabado el video del tema del que les voy a hablar el día de hoy, pero no sé, como que no había fluido bien, siento que como que estaba un poco cansado también, la verdad. Entonces, pues me di a la tarea de regrabarlo. Y bueno, quise aprovechar también a que ya se viene el inicio de clases. Entonces, justamente el tema del que voy a hablar es como escuela en general, cosas de la escuela. Y quería empezar hoy con algo diferente. El día de hoy voy a empezar leyendo los mensajes que me dejaron en Instagram, comentar sobre ellos. Y bueno, muchas gracias si estás aquí nuevamente sintonizando. Y espero que te guste. Entonces, bueno, aquí vamos. Bueno, el tema es escuela, ya saben. Por ahí les puse una cajita de comentarios en Instagram para que me dejaran como, no sé, como cosas innecesarias de la escuela, necesarias, cosas que hagan falta, cosas que a ustedes les sucedieron, no sé, de todo por ahí un poco. Y el primer mensaje que tengo aquí es referente a el cabello corto. Sí, creo que eso es algo como muy común en todas las escuelas, sobre todo en las escuelas públicas, que más adelante igual estaría interesante hacer como una comparación entre una escuela pública y una escuela privada. La verdad es que yo estudié en ambas, entonces quizá por ahí podría tener una ligera noción de cómo es una de otra, ¿no? Entonces, el cabello corto, la verdad es que en las dos escuelas, digo, tanto en la escuela pública como privada, sí me tocó que me pidieran que me cortara el pelo, sobre todo en los hombres, ¿no? Que siempre es como de, tienes que traer este tipo, este corte, ¿no? Porque a mí me tocó que en la escuela pública pues te dicen así como en el reglamento, tienes que traer casquete corto, ¿no? Por ejemplo, o no se permiten ciertos cortes de cabello. Tiene que ser aquí con la 2 o aquí arriba que no sea más de 3 dedos o cosas así, ¿no? Creo que siempre es un poco molesto el que te estén molestando, el que te estén siempre fastidiando con que, oye, hay que cortarse el pelo, oye, tienes que traer este corte, oye, tienes que traer, estar bien peinadito. Fue algo que a mí me pasó, pero no solo me pasaba a mí, era a mí y a todos mis compañeros en general, que siempre a mí de hecho me tocó, me llegó a pasar que ya me lo había cortado y luego me lo tenía que volver a ir a cortar. Porque, o sea, era como, es que sí está corto, pero de aquí arriba está muy largo. Y es como, dude, o sea, ¿qué quieres? ¿No? O sea, ya me lo corté, ya, o sea, deja de estar fastidiando. O sea, si al final, ¿qué es lo que no entiendo de las escuelas? Si al final buscas que tu alumno se vea bien con el corte de cabello, pues no le impongas como tal un tipo de corte o no impongas que a huevo se tenga que ver como muy, muy corto el cabello. A ver, si ya se lo cortó y se ve bien, pues creo que no hay necesidad de estarlo fastidiando, ¿no? Esto me pasó tanto en una escuela pues pública como privada. Hay otras escuelas en las que la verdad ni te dicen ni cómo ir peinado, ni cómo ir vestido, ni qué tenis llevar, porque igual me pasaba, ¿no? Que de repente si era deportes tenías que llevar pues el uniforme de deportes y tus tenis blancos. Entonces nunca entendí realmente, o sea, tenis blancos, ¿por qué? No, o sea, como que nunca o sea, ellos asocian que como son blancos, pues son deportivos. Pero había mucha gente que llevaba Vans, que llevaba Converse, o sea, tenis que ni siquiera eran para hacer deporte, ¿no? A ver, quizá por ahí los Converse en los ochentas, cabrón, eran para hacer deportes. Pero la verdad es que en la actualidad, o al menos cuando yo iba, que eso me pasó mucho en la prepa y en la secundaria, por ahí del 2014, 2015, que iba en la prepa, eh, pues sí me pasaba mucho que era como de, oye, tus tenis tienen que ser blancos. O sea, ni siquiera les importaba que fueran deportivos, solo tenían que ser blancos. Y además las calcetas también blancas, ¿no? Cuando te tocaba el uniforme de gala, igual calcetas de vestir. Y aparte a mí me gustan mucho como las calcetas que tienen, pues ya saben, ¿no? Que la figurita o que
son de colores que contrastan, básicamente las calcetas de calceto. Entonces, bueno, afortunadamente no tuve yo ningún tema con eso. Realmente no es como que ellos te dijeran así como de, oye, a ver qué calcetas traes hoy. Pero, pues sí era raro de repente ver a compañeros que les dijeran así como de, güey, pues no me dejaron entrar porque no traía calcetas blancas. Pues no mames, o sea, siento que al menos en las escuelas públicas sí hay como cosas que se quieren ver como estrictos, así como de, güey, esta es una institución estricta en la que o respetas o te vas. Y la verdad es que se me hace muy estúpido esa clase de respeto, o sea, eso no va a hacer que tú seas mejor estudiante. Entonces yo creo que esas escuelas o los maestros o las personas que dirigen luego ese tipo de lugares, sí creo que tendrían que ser más flexibles, porque a ver, pues sí, cabrón, ponle que tu alumno va como tú quieres que vaya, con los tenis blancos, con el uniforme bien así puestecito, con la corbatita, con el cabello bien corto, pero, güey, y si saca puro 5 y puro 6 y puro 7, ¿de qué sirvió que fuera bien arreglado si al final pues tu alumno es un pendejo, güey, la neta? Entonces yo creo que justo pues sí se tendrían que enfocar en otras cosas que te hagan ser a ti como alumno mucho mejor que un corte de cabello, ¿no? A ver, aquí la otra dice leer libros de autoayuda. La verdad es que sí, creo que cada vez el tema, ¿cómo podría decirlo? Como el tema de la salud mental, creo que es cada vez más importante en las escuelas. Desde la primaria, creo que deberían de implementar no solo libros de autoayuda, sino yo creo que sí tendría que ser como ya de ley tener un psicólogo en la escuela. Creo que en muchas escuelas privadas sí tienen psicólogos. A mí me tocó en la secundaria tener un psicólogo en la escuela. A ver, nunca fui, pero sí había con quién, ¿no? En la prepa, honestamente, no recuerdo. En la universidad sí había un psicólogo, incluso hasta podías ir a terapia con esa persona, etcétera. Pero yo creo que desde la primaria sí estaría padre que pues sí empezáramos todos a conocer como el tema de la salud mental, porque bueno, ahora creo que es más común, pero a ver, hace 10 años cuando yo iba en la secundaria o perdón, hace 10 años no iba en la secundaria, pero hace 15 años que tal vez yo iba en la secundaria o hace un poquito más de 15 que iba en la primaria, pues no había como tanto esa apertura de que, güey, cuida tu salud mental, si tienes pedos en tu casa, ven y habla con nosotros o platícale a un amigo. Realmente eso creo que es algo muy actual, quizá de los últimos 5 años. Igual y post pandemia fue que ya la gente como que empezó a preocuparse más por el tema de la salud mental, porque a ver, sí hay mucho tema de autoeliminaciones y muchas de ellas hasta cierto punto creo que se podrían prever, eh, pero al final creo que también es algo que empieza de uno mismo. Creo que tenemos que, como personas, sobre todo en los hombres, ¿no? Que sí está como este estigma de, güey, tienes que aguantarte todo lo que te esté pasando, no se lo cuentes a nadie, tú puedes porque tú eres hombre y eres chingón. La neta es que no hay nada más error no hay nada más errado que ese tipo de comentarios. Eh, si te sientes mal, por más mínimo que sea, te invito a que hables con alguien. Ya lo dije antes, cuando me burlé un poco de la gente que sube fotos llorando a Instagram o a sus redes sociales. Yo creo que sí es muy importante conocerte a ti mismo, ir a hablar con un profesional y bueno, ellos sabrán mejor que nadie, que incluso que tus amigos o que tus papás, saberte guiar a través de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces sí, creo que leer libros de autoayuda, incluso si en tu escuela no los ofrecen, por ahí creo que si lo haces tú como algo de iniciativa propia está bastante bien, porque yo creo que sí hay que quitar como esto de, güey, es que estoy leyendo un libro de autoayuda porque estoy en la... O sea, estoy mal, cabrón, mi vida está mal, todo está sucediendo, todo a mi alrededor está pésimo. No, creo que no es necesario esperar a que estés mal para leer un libro de autoayuda o incluso para ir a un psicólogo. Si por ahí tienes dudas de cómo reaccionas o cosas así. A ver, yo me compré un libro aquí que se llama Inteligencia Emocional, que si bien no es un libro de autoayuda, sí tiene como muchas cosas de psicología.
Entonces te ayuda como a conocerte, a saber por qué de repente reaccionas de una forma, si es conveniente que reacciones de X o Y forma, ¿no? Entonces, al final todo te ayuda a conocerte y si tú no entiendes lo que estás leyendo, pues también está padre que vayas con un profesional que te guíe y que te explique de una mejor forma lo que estás sintiendo o lo que podrías llegar a sentir. Entonces yo creo que sí, la verdad es que de repente era bien raro, a mí me tocó en la secundaria ver así como de, güey, es que esa morra va con el psicólogo, güey. Y todos era así como de, no, pues va al psicólogo, está loca. Pero realmente que vayas al psicólogo no es que estés loco, o sea, justo lo que acabo de decir, quizá hay cosas en tu vida que están sucediendo y, a ver, cuando eres niño no sabes, si ahora de adulto es difícil digerir las cosas que te suceden, pues imagínate a los 12 años, ¿no? O sea, a los 12 11 años, 15 que todavía, a ver, estás en la adolescencia, tienes como todo el desmadre de hormonal y de cosas que te están sucediendo en la vida que no alcanzas a entender, que no comprendes. eh, y justo quizá en tu casa tal vez puedes tener algún problema familiar o cosas así que hacen que en la escuela pues no rindas de una mejor forma, ¿no? Entonces, pues para mí creo que sí es un tema muy importante. Ahora que ya viene el tema de regreso a clases, yo creo que pues si no lo han implementado en las escuelas sería algo bastante importante porque yo creo que como maestros también te ayudaría a saber por qué tu alumno no está aprendiendo, ¿no? O por qué tu alumno es el típico güey cagapalos que no se baña, que no se calla, el típico güey que siempre está emputado en la escuela. Por ejemplo, yo tenía un amigo en la prepa, saludos al Beto, que ese güey pues no, o sea, realmente a ciencia cierta yo no sé si era autista, si era un güey muy emputado con la vida, o si tenía algún pinche problema, o sea, algún síndrome, o no sé cómo decirlo. Pero era un güey que de repente estaba a gusto como a... Yo creo que sí era autista, porque estaba así siempre dibujaba dinosaurios, cabrón. Siempre dibujaba dinosaurios y mamás así. Pero como que cuando invadía su espacio, empezaba, el güey se emputaba así de que, o sea, no llegó a golpear a nadie nunca, pero sí era así de, güey, te voy a romper tu madre. O agarraba las sillas y así de, ah, te la voy a lanzar. Entonces dices, güey, qué pedo, ¿no? Algo no está bien con este cuate. Pero en lugar de que los maestros y la gente de la escuela diga como, hey, güey, este cuate tiene un problema, tiene algo ya diagnosticado o X o Y, o simplemente no le está yendo bien en la vida, pues trátenlo diferente, no lo chinguen, no se acerquen a ese güey, si les habla, háblenle. O sea, creo que muchas cosas que en las escuelas no, pública o privada, ¿eh? O sea, no es de que, güey, es que la escuela privada es un pedo, como son menos alumnos, hay más atención, ni madres, o sea, nunca nos tocó, porque les digo, güey, o sea, este güey como que estaba loco. No estaba loco, pero a ver, habían cosas que no cuadraban con ese güey y yo tampoco podría decir que era autista, pero era extraño su comportamiento, ¿no? Entonces, pues nadie dijo, oye, no traten tanto con este güey porque puede hacer esto, puede hacer aquello, ¿no? Entonces, creo que sí hace bastante falta ese tema de pláticas. Porque, a ver, a mí me tocó que me dieran una plática en la secundaria. Cuando yo en la secundaria estudié en dos secundarias. En una pública que iba en la tarde y ya después me fui a una privada en la mañana, ¿no? Pero en la pública en la tarde las pláticas eran más como de, güey, como si estuvieras en prisión, cabrón. O sea, así como que si estuvieras en prisión y de repente llevaran a un ex convicto que en la vida ya le fue bien porque era un güey trajeado. Me acuerdo que nos llevaron a un salón y el güey empezó a dar como sus pláticas de... eh, no recuerdo exactamente de qué era, pero era como una plática de superación, así como nos contó una historia, por lo que puedo recordar. Nos contó una historia y el güey decía así como de, no, es que yo estudié en esta misma secundaria y había un güey al que trataban mal porque su ropa estaba sucia, sus zapatos siempre estaban rotos, no tenía siempre para comer
y después un güey lo molestaba y que no sé qué, y luego cuando salió ya le empezó a ir bien en la vida y que no sé qué, y al final el güey dice así como de, y ese chavo al que le fue bien en la vida, que no tenía tantas oportunidades, soy yo. Y ahora, mírenme, traigo zapatos bien lustrados, estoy bien vestido y que no sé qué, y yo, puta, yo me quería reír porque para mí, a ver, si tienes algún pedo de que estás acomplejado o algo, seguramente pues sí te ayuda eso, ¿no? O sea, pero la neta es que a mí fuera de decir como de puta me voy a superar, la verdad es que me dio mucha risa. O sea, hubieron compañeros míos que estaban llorando y así güeyes que se molestaban y les decían al otro como, oye, ya no te voy a molestar, perdón si algún día te hice sentir mal. Y dices, bueno, o sea, ok, está chido porque logró su cometido, pero al menos a mí me dio risa porque fue como, no sé, yo ya me veía venir ese plot twist de, güey, yo soy ese vato, ¿no? Entonces, pues bueno, son cosas que pasan en la escuela. Eh, Aquí voy a leer algo, otro comentario. Dice los honores a la bandera en pleno sol. Ala, pues no sé, la verdad es que nunca me tocaron los honores a la bandera en pleno sol. Normalmente los honores a la bandera los hacían en la plaza cívica y pues la plaza cívica estaba techada porque justamente pues en donde yo estudié casi la mayor parte de mi vida hace mucho calor. Entonces, pues obviamente que te tengan al aire libre, cabrón, a las 8 o 7 de la mañana, en pleno sol. Si por ejemplo en las escuelas en las que yo iba, que la plaza cívica estaba techada, se desmayaban los niños. Ahora imagínate en una donde no está techada y te está dando el sol, cabrón. Que eso siempre se me hizo bien raro, o sea, tiro por viaje, cada lunes se desmayaba un güey. Uno o dos cabrones de diferentes años se desmayaban, ¿no? Entonces, en mi escuela, me acuerdo en la primaria que sí me tocó que desmayaran por ahí dos, tres niños. Y aparte que ya sabías así como de, este güey abusados, porque ya se va a desmayar, ¿no? Y sí, incluso recuerdo mucho, tengo muy presente una vez en específico, que una niña se desmayó, o sea, pero como que se movió y ¡fum! O sea, iba a ir a dar al suelo y una amiga como que la logró sostener, yo creo justo lo que les digo, ¿no? Como que ya sabíamos más o menos por ahí quiénes eran los que se desmayaban. Entonces, eso sí, o sea, para mí fue como, güey, ¿qué pedo? Se acaba de desmayar, o sea, se desplomó. Este, Eso estuvo bien chistoso. Los honores a la bandera creo que siempre fue algo chistoso hasta cierto punto, porque yo recuerdo que en la primaria, no, en la secundaria y en la prepa, ya como que los alumnos eran los que daban los honores a la bandera, ¿no? Entonces, en la prepa, por ejemplo, yo con un amigo siempre decíamos como de, güey, hay que postularnos los dos para cantar el himno a Chiapas o el himno mexicano o un pedacito, ¿no? O decir el juramento a la bandera. Que justamente, hablando del juramento a la bandera, una vez me tocó que un compañero estaba diciendo el juramento a la bandera y cuando acabó dijo amén. Y, pues ya, o sea, todo el mundo se empezó a reír, obviamente, todos nos empezamos a cagar de la risa. Y el güey, o sea, fue como de amén. Oh, perdón, perdón. Y ya saben, ¿no? Los maestros así de, oye, no, quiten el micrófono. Al güey lo llevaron a la dirección y como la verdad es que era muy, muy tranquilo, se la sacó así como de, no, es que yo soy de la religión y siempre que decimos algo, pues decimos amén. Entonces a mí se me cruzaron los cables y dije, y dije amén en lugar de gracias, ¿no? Entonces eso fue algo muy chistoso. Aparte creo que si participabas te daban puntos, entonces yo participé en la prepa quizá unas dos o tres veces que fueron las que nos tocaron en mi grupo. Y muy chistoso, o sea, estar ahí enfrente de todos y haciéndole al cuento de que estás cantando el himno mexicano o lo que sea, está chistoso. O lo que sí estaba bien cabrón, en la primaria creo, y en la secundaria cuando pasabas a decir las efemérides de la semana, pero aparte te lo tenías que aprender de memoria, entonces creo que a mí nunca me tocó, pero sí, o sea, yo sí era así como de, güey, ojalá nunca me toque porque tenías que decir
por ejemplo, ¿no? En 1810, no sé, en 1810 tal cosa sucedió y que no sé qué, y ahora se le conoce como X, fulanito de tal, ¿no? O sea, no era tampoco como mucha información, pero al final, pues los nervios y todo se te podía olvidar. Entonces, pues siempre estaba como el nervio de, güey, no la quiero cagar. Eh, Dice, ¿por qué las maestras de español eran las más regañonas y los de dibujo los más chill? No recuerdo honestamente haber tomado clases de dibujo en la primaria. O sea, creo que teníamos como algo como de arte, algo así. La verdad es que yo siempre me llevé muy bien con mis maestras de español. De hecho, español era como de las materias que más me gustan, a pesar de que tengo una letra horrible. Este, no me dejarán mentir. Pero bueno, creo que tengo... eh, considero que tengo buena, ¿cómo se dice? Ortografía, entonces, a ver, unas por otras, ¿no? O sea, ya si escribo, si tengo buena ortografía, pues ya no me exijas que escriba bonito, ¿no? O sea, todo quieren. Entonces, sí, las clases de español a mí me gustaban. La verdad es que no recuerdo por ahí tener alguna maestra de español que fuera mala onda. A mí siempre me tocaron bien buena onda. Nunca tuve un tema. De dibujo, pues les digo, tenía como estas materias de arte que recuerdo mucho que en la secundaria donde estudié mi primer año, habían como talleres, o sea, tú podías, de acuerdo a tus habilidades, te podías inscribir como a un taller, entonces recuerdo que había como algún taller de mecánica, de electricidad, no sé, otro que se llamaba dibujo arquitectónico, corte y confección y como carpintería, o no sé si era carpintería, algo relacionado a eso. Y yo recuerdo mucho hacer ese examen. Yo quería quedar como en este taller de mecánica porque se veía chido. O no sé si era de mecánica o de materiales metálicos, un pedo así. O sea, esos güeyes llevaban como su casco y soldaban, ¿no? Entonces, la neta es que yo solamente quería entrar a ese taller para tener mi casquito de soldador y aparte podías modificar esa máscara de soldador. Y más que por otra cosa, yo quería llevar mi máscara de soldador bien chida. Había un juego que me gustaba mucho en ese entonces que se llamaba Army of Two. Entonces estos cuates eran como dos mercenarios que llevaban sus máscaras como tipo máscaras de hockey, como de los porteros de hockey. Entonces pues yo quería llevar así mi máscara, ¿no? No quedé ahí, quedé en dibujo arquitectónico que pues no es que estuviera feo, la verdad es que me divertí mucho, pero a ver, era como dibujo, o sea, de repente era así que llevabas como ciertas hojas y esta regla, había una regla, no recuerdo el nombre, que era como un triángulo, o sea, tenía como seis partes, por así decirlo, y te ponían como a poner puntitos y ya luego los ibas uniendo y te salía como una mandala o una cosa así. Digo, bastante interesante, pero así que es puta, aprendí algo, la verdad es que no. Y por ejemplo aquí ponen tesis o cuando eres la maestra y tienes que llevar traje tipo sastre azul marino con mascada. Órale, pues nunca he visto una maestra, o sea, nunca he visto a maestras que vayan uniformadas. Solo cuando les hacen como algún evento especial a los alumnos o algo así. Y la tesis, yo no creo que la tesis sea innecesaria. Yo creo que incluso la tesis es necesaria, sobre todo en estos días en los que, pues yo creo que como alumno quizá, o como escuela cada vez le echas menos ganas, ¿no? Al tema de estudiar. Eh, por ahí estaba viendo que querían como autorizar una ley en la que los alumnos ya pudieran egresar y titularse. La verdad es que titularse sin tesis, a ver, no les dije, pero titularse sin tesis, no sé si solamente por un examen o porque pues por favor. Entonces, yo creo que sí, yo creo que no importa lo que estás estudiando, creo que sí es importante hacer la tesis o hacer un examen porque al final creo que sí como alumno tienes que demostrar que eres capaz de utilizar todas esas herramientas
que aprendiste durante 4 años y medio. A ver, nadie estudia la universidad nada más por querer estudiarla. O sea, si nada más te metes como 4 años y medio para no hacer más después de eso, o sea, no tener como tu título bien y tal, pues no sé, o sea, creo que sí es una experiencia bastante padre estudiar la universidad, sobre todo si tienes la oportunidad de estudiar la universidad en otra ciudad que no sea en la que vives o en la que naciste. Este, pero sí, o sea, lo ideal sería que termines pues bien, ¿no? A ver, yo no tengo mi título aún, que es una de las cosas como que están ahí todo el tiempo, así como el relojito, güey, ya saca tu pinche título. Pero la verdad es que también las escuelas sí te la ponen bien difícil. Por ejemplo, yo que ya tiene 5 años que no vivo en donde estudié la universidad y que y las veces que he intentado como hacerlo es como de, güey, la primera vez era como mucho papeleo, incluso para que me dieran mi carta de pasante fue un desmadre. O sea, yo mandé como una carta para que le entregaran mi carta pasante a un compañero y le decían, no, es que tiene que venir firmado y es que la tienes que llevar aquí y la tienes que llevar allá. La verdad es que eso me quitó un poco las ganas porque dije, cabrón, si para sacar mi carta pasante, que no necesito nada más que yo ir y me están pidiendo un desmadre para que la entreguen, porque al final yo tuve que viajar y para que me la entregaran, dije, güey, ahora mi tesis, que ya es como algo más, o bueno, mi tesis o el examen o la documentación que se tenga que hacer, la verdad es que sí me desanimó un poco porque sí el tema del papeleo es como un poco complicado. Porque además yo tengo amigos que se titularon, pero no sé, por ejemplo, hicieron un diplomado, se esperaron y luego que lleva el papel aquí, que lleva el papel allá, que luego aquí, que luego allá. Bueno, ya quedó, en 6 meses ya te damos tu título, ¿no? Si para ellos que viven allá fue un poco, no complicado, pero a ver, si toma tiempo el hecho de estar yendo de un lado a otro, sobre todo si ya trabajas y ya estás preocupado en lo que sigue y no tanto en lo que ya sucedió. Creo que sí está difícil esa parte. En ese aspecto yo creo que sí deberían como facilitarle al alumno el hecho de que se pueda titular, ¿no? O sea, a ver, si ya hice mi tesis, si ya te la entregué, si ya hice mi diplomado, ya hice todo lo que me pediste, pues ya no me la hagas más difícil de que tengo que ir y venir, que me tienes que aprobar esto y me tienes que aprobar lo otro, cabrón. Ya, o sea, dime cuánto te pago, ya hice mi tesis, dime cuánto cuesta el pinche título y ya ahí está tu dinero a la chingada, ¿no? Creo que más tendría que ser algo así, porque de otra forma se vuelve tedioso y la verdad es que si yo lo pensé así, a ver, no que los demás piensen como yo, pero cuántas personas no han de pensar lo mismo, ¿no? O sea, pues cabrón, quieren que esté paseando de un lado a otro para titularme, sobre todo si no te han pedido ningún título en donde trabajas, pues menos importancia le vas a dar, ¿no? A ver, si eres doctor o si eres arquitecto o ingeniero o como profesiones en las que pones en riesgo la vida de alguien más, pues yo sí quiero que tengas tu título y ahí sí, güey, o sea, lo que sea necesario para que te den tu título. Yo estudié comunicación. A ver, si yo a alguien le digo un chisme mal contado, pues no le va a pasar nada, ¿no? A ver, si yo estoy haciendo un podcast y por ahí vivo de esto y te digo algo que no es, pues no te va a pasar nada, güey. Pero si un ingeniero por ahí está construyendo algo y no quedó bien, pues el puente se va a venir abajo. Si por ahí el doctor no dijo que sí estudió para algo, pero no estudió y no tiene el título y por ahí hace algo mal, pues está cabrón que gente así esté trabajando, ¿no? Entonces, creo que sí, creo que sí es necesario, o sea, no importa si estudiaste medicina o comunicación, yo creo que sí es necesario el tema de tener el título hasta cierto punto para ejercer, sobre todo para demostrar a la escuela, creo yo, como que pues, sí aprendiste y si eres capaz de salir a la vida real y resolver. Eh, bueno, esos fueron todos los comentarios. Pues estuvo bien, ¿no? O sea, te traía aquí como más información, justo de cosas que hablaba en el otro podcast, pero realmente, no sé, como que no,
la vibra no se sintió padre, creo que estuvo mejor así, como leer lo que ustedes me ponen, yo ir comentando sobre eso. No sé, siento que aparte sí tiene como más feedback, como que, no sé, siento como que ahora sí le estoy hablando a alguien, ¿no? Porque aquí tengo solamente enfrente mi celular. Pero sí, los invito a que si pongo por ahí, los invito por ahí a que hagan algún comentario o que cuenten alguna historia referente al tema que estoy proponiendo, pues sí estaría interesante. No es necesario que pongan su... Bueno, a ver, yo voy a saber quiénes son, pero no voy a decir, ah, fulanito de tal dice esto, fulanito de tal dice lo otro. Entonces, pues bueno, esto fue todo por el día de hoy. Estuvo cortito, pero creo que estuvo bastante bien, bastante entretenido. En general, eh, yo creo que, bueno, por ahí, a ver, les voy a comentar algo. Yo creo que el tema del inicio a clases es bastante emocionante, sobre todo cuando vas a pasar de año, o sea, bueno, pues sí, ¿no? O sea, ahorita es cuando pasas de año. No, pero me refiero a que está chido cuando terminas de que la primaria y pasas a la secundaria. La secundaria a la prepa y la prepa a la universidad. Que yo creo que cuando estás en la prepa es bien difícil tu último año porque pues tienes que pues tienes que hacer como, yo creo que una de las primeras decisiones más difíciles de tu vida, que es qué quieres estudiar, ¿no? Y está bien difícil, la verdad es que a esa edad, en el que todavía eres, pues ya en cierta medida sigues siendo un adolescente y tienes como muchas dudas de muchas cosas, sí está difícil que digas, a esto voy a estudiar y a esto me quiero dedicar el resto de mi vida, ¿no? Entonces, no sé, a ver, si hay algo que te llama la atención desde pequeño o incluso si ya estás en tu último año de prepa y algo te llama la atención y te gusta mucho, entonces pues por ahí está bien, ¿no? O sea, sí busca una carrera que tenga eso que a ti te gusta, por ejemplo. Incluso ahora en la UNIT vi que ya hay como una carrera de creación de contenido. Entonces, si sí te gusta el tema de la creación de contenido, pues bueno, ¿no? O sea, estudia esa carrera o estudia comunicación. Yo creo que estas carreras, estas licenciaturas como marketing, publicidad, relaciones públicas, comunicación, siento que tendrían que ser más como un complemento. O sea, no sé, por ahí quizá estudiar ingeniería industrial y un máster en marketing, en publicidad, comunicación. Creo que es más como un complemento que una carrera. La verdad es que yo en la universidad, o sea, mi carrera tardó 4 años y medio. Pero sí hay muchas cosas que creí, que creo que pudieron, que simplemente no las pude haber visto y no pasaba nada. También la verdad es que no estoy de acuerdo que la licenciatura en comunicación dure 4 años y medio. O sea, ni una especialidad de medicina dura 4 años y medio, no chinguen. Entonces, pues sí, yo te invitaría a que si, a ver, por ahí te gusta el arte, te gusta la música, y también te gusta como el tema de redes sociales, pues podrías estudiar comunicación. La verdad es que comunicación yo vi muchas cosas referente a literatura, referente a las artes plásticas, referente a la fotografía, a la televisión, redes sociales no tanto. La verdad es que creo que eh, el plan de estudios de comunicación sí ya está muy rezagado, o sea, creo que ahora la comunicación ya es muy diferente. O sea, ya sigues viendo como cosas de tele y de radio que ya no se usan. O sea, ese formato de la radio y de la televisión que conocíamos hace 15 años, pues ya no se usa, ¿no? Entonces, creo que sí habría que por ahí actualizar eso. Pero bueno, mi recomendación sería estudiar algo como intermedio. Por ejemplo, eh, ¿qué podría ser? Si por ahí te interesa el dibujo, pero te interesa la ingeniería, pues cabrón, estudia arquitectura, porque vas a ver dos cosas, ¿no? Los de medicina ahí sí se chingaron, cabrón. Si primero tienen que estudiar medicina, sus 5 o 6 añitos,
y ya de ahí pues ni modo la especialidad, otros 3, 4 años, no sé, dependiendo lo que quieran. Este, pero sí, a ver, es una decisión muy difícil, incluso aunque vayas con un psicólogo y te arme tu perfil y te diga, ah, pues mira, lo ideal que para que tú estudies es esto, pues no. O por ejemplo, si te gusta el tema de como las relaciones públicas y la administración y todo este pedo, podrías estudiar quizá ingeniería industrial y luego hacer algún máster en comunicación o en publicidad o en administración incluso, ¿no? Creo que van muy de la mano la ingeniería industrial y la administración, pero igual va muy de la mano con la comunicación. Ingeniería industrial creo que ven muchas cosas como de procesos. Entonces, a ver, la administración, la comunicación, al final todo es de procesos. Pero sí, bueno, infórmate qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te atrae. La verdad es que no solamente es difícil tomar la decisión, sino también de repente decirle a tus papás, tal vez, oye, pues quiero estudiar X, oye. Luego, sobre todo, creo que en las familias donde todos son doctores, todos son abogados, todos son arquitectos, todos son esto, todos, o sea, incluso a mí se me hizo por ahí algo bien chistoso que hay un comediante, no recuerdo su nombre, creo que es Casas, su apellido es Casasola, algo así. Este, y su familia son como unos güeyes fotógrafos que tienen como un portafolio de fotos muy antiguas de aquí de México. Y su papá como que se emputó porque ese güey no quería saber nada de la fotografía, ¿no? Entonces, en todas las familias siempre hay alguien como que te quiere obligar a pues ya sea tu papá, tu tío, tu abuelito, tu mamá, tu tía, te quieren como obligar a continuar el legado. Pero a ver, al final tienes que tomar esa decisión, por eso decía que es como una de las decisiones más difíciles que tomas a muy temprana edad, porque no es solamente lo que quieres estudiar y que quizá puede ser algo que hagas toda tu vida, sino que también mucho tiene que ver el tema familiar, ¿no? Si tu familia acepta lo que quieres estudiar, que al final podrás decir, bueno, es que a ellos qué le importa si yo estudié esto y yo estudié lo otro, pero pues bueno, al final, ¿cuántas veces ya dije al final? Creo que es una decisión muy difícil, los papás o los tíos o los que sean te ejercen cierta presión y bueno, eso hace que sea más difícil tomar esta decisión. Tómatelo con calma, si de repente también no sabes qué estudiar, pues tómate un año sabático. Si tienes la oportunidad de tomarte un año sabático o 6 meses, a ver, el año sabático no es de, ah, voy a estar de huevón sin hacer nada. O sea, busca trabajos que te puedan interesar, busca diplomados que te puedan interesar. La verdad es que puedes estudiar un diplomado y no necesariamente tienes que tener tu licenciatura. O sea, con que tengas la prepa te puedes meter a estudiar diplomados, puedes tomar cursos en línea, que ahora hay muchos cursos en línea. Creo que cada vez hay más herramientas para que sea más fácil para ti entender a qué te quieres dedicar, ¿no? Porque incluso tú podrías estudiar una carrera porque crees que vas a hacer mucho dinero con esa carrera, pero la verdad es que no. O sea, si al final estás estudiando una carrera que no te gusta y que no te llene, pues no lo vas a hacer, o sea, no lo vas a hacer bien, ¿no? Quizá por ahí lo haces y te ganas tus pesitos, pero si no lo haces bien, no vas a, no podrías como llevarlo al siguiente nivel como lo llevarías si estás estudiando algo que sí te gusta, ¿no? Y yo creo que cada vez con los cursos en línea y todos los diplomados y todo el desmadre que hay, no te tienes que ver forzado a estudiar a la de ley una licenciatura. Creo que puedes agarrar como un poquito de todo y tal vez eso te ayuda a llegar a esa meta que tú quieres, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es todo. Feliz inicio de clases a los de universidad, a los de prepa, a los de primaria. Espero que no me vea nadie de primaria. Y bueno, gracias. Gracias si se quedaron hasta acá. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente podcast de Innecesario. Que este fue el capítulo 6 creo. Entonces, vamos bien, vamos bien. Solo hemos fallado una semana, pero aquí vamos dándole con todo.
Nos vemos.